Bueno, pues yo creo que ahora sí que podemos abrir un turno de, pues eso, de comentarios, preguntas, no sé, intervenciones. Como romper el fuego. Bueno, yo os agradezco a los dos estas ponencias que pueden parecer abstractas, pero que en el fondo, como debía ser, ¿no?, se preguntan sobre el fundamento de lo que estamos planteando aquí, que es la transparencia como un mecanismo de control social. Claro, antes de empezar a desgranar cómo debemos informar, yo creo que es muy bueno plantearse esta pregunta: si pues, esto es una senda adecuada, si es útil socialmente, etc. Entonces, yo de vuestras intervenciones veo dos cosas que hasta cierto punto pueden ser contradictorias, ¿no? Y quería ver si hay alguna contradicción, por eso mi pregunta va un tanto para los dos, ¿no? Lo que tú planteabas es, bueno, hoy los destinatarios de la información social son un grupo mucho más amplio que el tradicional, que era pues, el grupo, imagino sobre todo, de los inversores, de personas con una preocupación financiera en la marcha de la sociedad, porque tenían acciones o porque pensaban adquirirlas en breve. Y a estos, un público muy especialista, esto iba dirigida a la información social. Entonces estaban diciendo, no, esto hay que abrirlo. Además, digamos, una información muy cosmopolita, porque debe servir tanto para el inversor, que sigue preocupándole lo mismo, cómo va a ir su cartera, va a ganar para perder, como teóricamente también para una persona que viva en un pueblo donde la gente, en un pueblo perdido, por ejemplo en Argentina, donde la empresa matriz en la que ella trabaja pues está dentro de la cadena de proveedores. Bueno, complicado, complicado, es decir, no sé cómo construir una información que tenga esta versatilidad, porque claro, la información, imagino, para el inversor querrá saber aspectos mucho más técnicos, pues que este miembro de una sociedad o un grupo, persona de un grupo de interés, pues que bueno, tiene otro nivel cultural, otros parámetros, etc. Entonces me parece un reto tremendamente complejo el plantear una información financiera tan ambiciosa. Bueno, y por otro lado, un poco de lo que decía Juan Ramón, deduzco. Toda esta ideología de la transparencia de los grupos de interés, en el fondo lo que nos está haciendo es responsabilizar a los ciudadanos de una tarea del Estado, que es el control de las corporaciones. Entonces, cuando dicen control del mercado, bueno, el control del mercado es nuestro control. Y ya no el control del inversor, que era una persona muy determinada con un interés muy concreto. No, es que me están diciendo, cuando te compras un teléfono, mira, a ver, tienes que tener también un interés, no solo cómo funciona el teléfono, si bien o si mal, sino si en esas empresas tienen una política de derechos adecuados, de derechos humanos adecuada, y el mineral con que está hecha la pantalla no procede de una zona de conflicto. Entonces uno como ciudadano dice, bueno, pues mira, yo qué sé, es decir, bastantes cosas tengo en mi vida para que encima tenga que, pues, la parte de la pregunta que va Juan Ramón, tenga que asumir yo el control de las grandes corporaciones, y esto me puedes asumir en esta situación un poco de estrés, que es la que algunos yo creo que empezamos a sentir, por ejemplo, con todo el cambio climático, que nos están responsabilizando, y si no cogemos la bicicleta para ir a trabajar, decimos, oye, pues, esto que no llueve es culpa mía también, ¿no? Bueno, entonces yo creo que de toda esta idea de la transparencia, que si este es el camino que queremos seguir, en el que estamos como forma de control de corporaciones, no plantea estas dos grandes dificultades, de generalización, responsabilización en muchos sentidos. Arrancamos. Vamos a ver, un poco telegráficamente. Los estados financieros van dirigidos a los inversores. ¿A qué inversores? Porque cuando yo le acompañaba a mi padre con 12, 13 años a la Junta General de entonces Iberduero o Iberdrola, el tipo de perfil que tenía aquel inversor no tenía mucho que ver
con una parte significativa de los inversores de hoy en día. ¿Ese inversor se le tiene en consideración? Pues es curioso, porque es el inversor más deseado desde un punto de vista, digamos, conductual, porque es ese inversor que no está mirando todos los días obsesionado la gráfica de la cotización, si está en 7, si está en 9 o si está en 4, porque el sentido de la lealtad, en el que apuntaba antes Juan Ramón, está muy por encima de los inconvenientes o de las alteraciones que puede tener las condiciones empresariales en un momento determinado. Él quiere estar con esa empresa. Me parece que hay en el mix hay más ventajas que inconvenientes. Entonces el problema que los estados financieros que se han ido habilitando en los últimos años, y la reforma contable ha sido en este sentido, de mi modo de ver, particularmente peligrosa, ese no es el inversor destinatario. El inversor que se ha tenido en cuenta es ese inversor que es, voy a cambiar los registros, en lugar de hablar de que es un inversor que tiene un interés inmediato y que está obsesionado con el movimiento hasta el punto de abandonar la clase, porque igual en esa oscilación podría haber obtenido una plusvalía, evitarse la minusvalía, ese accionista es profundamente desleal con la compañía. Es decir, solo está atendiendo a un tipo de intereses donde el resto de los parámetros que tienen que marcar la manera de gestionar una compañía de ámbito global, pues empiezan a ganar protagonismo. Entonces, no sé hasta qué punto el problema está en que el tipo de información que se ha venido suministrando históricamente es una información que está en las antípodas de las de los inversores que le dan solidez a los negocios, esos que después queremos que establezcan una parte del entramado que determina la estabilidad de una sociedad. Eso por una parte. La segunda de las notas que he ido pudiendo tomar, bueno, pues yo creo que hay que empezar a hacer apuestas. Hay que empezar a hacer apuestas y desde luego no soy la persona más indicada para después calificarlas de correctas o incorrectas. Pero yo sí que me parece que en cierto momento, es decir, la lógica del abaratamiento como único argumento, el del precio, para determinar las decisiones, hay que alterarlo en la medida que uno pueda. Es decir, a mí me resulta particularmente extraño la paradoja de gente que está muy preocupada por la necesidad de ir incorporando todos estos factores que has vuelto a recordarnos, ¿no? Que si está sacado de una zona de conflicto, que si tiene unas prácticas laborales o con una cadena de suministro que es una auténtica vergüenza, y después acude y compra el producto que es más barato, sabiendo que detrás de él posiblemente está dando solidez, está dando robustez a un tipo de políticas que están en contradicción con lo que después manifiesta en su propio mensaje. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que empezar a hacernos una especie de retratos. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Usted qué es lo que quiere? Es decir, ¿y está dispuesto a hacer algún tipo de pérdidas, sobre todo en el ámbito económico, porque defiende, prima o privilegia otro tipo de criterios? Y ese tipo de evolución, ese tipo de movimiento que ahora es incipiente, está claro que lo que busca son informaciones mucho más amplias sobre el comportamiento empresarial. Y a eso hay que satisfacerlos. Esa es mi opinión. ¿Cómo? Si tuviésemos la clave. Sí. No, yo solo una cosita sobre la transparencia, ¿no? Porque claro, esto es un elemento que va a ser leitmotiv de toda esta jornada y del proyecto, ¿no? Es decir, la idea de la transparencia. Bueno, en esta recomendación, el profesor lo que tiene que hacer es recomendar lecturas, ¿no? Yo creo que esta es su principal función, recomendar lecturas para seguir, ¿no? Estudiando. Hay un filósofo coreano que está de moda, ¿no? De Corea del Sur, Chul Han, que ha escrito un librito magnífico, La sociedad de la transparencia. Son muy breves, se leen en un fin de semana, vamos, en una tarde. Y bueno, yo creo que este es también de los que pone en evidencia el lado oscuro de las cosas, ¿no? Y porque a veces, claro, ¿quién no está en contra de la transparencia? ¿Quién puede estar en contra de la transparencia? Claro, la transparencia absoluta es lumínicamente muy hiriente y el exceso de luz produce ceguera también, ¿no? Y él viene a decir que hemos pasado de una sociedad moderna, de la sociedad moderna, digamos, del 18 y 19, que es una sociedad del conflicto y de la contradicción, porque ahí hay A no es B, hay contradicciones y de la conflictividad se producen a lo mejor propuestas de transformación, etcétera, a una sociedad posmoderna de la absoluta transparencia, donde no hay A y B, sino A es A, digamos. Es la política esta de que la transparencia elimina al otro, porque en realidad la vinculación de lo que es la información le vincula a uno mismo. Y la información excesiva, dice Chul Han,
no es narración, no es reflexión, no es, digamos, es solo cálculo, es solo información, en un sentido muy descriptivo, pero no hay reflexión narrativa, ¿no?, sobre ello, ¿no? Y esto es una contradicción de las políticas transparentes a veces, ¿no?, que son meros ejercicios de gestión, no son estrategias transformadoras, ¿no?, que surgen del conflicto, ¿no?, son solo sondeos de encuesta donde uno solo tiene que poner el me gusta, ¿no?, es decir, porque en realidad lo opuesto a la transparencia es la opacidad, no es la falsedad. Lo opuesto a la falsedad es la verdad y falsedad, transparencia y opacidad. Y a veces la excesiva exposición, la sobreexposición, hace que tengamos visiones totalmente superficiales, al exponer excesivamente, digamos, cierta información no cribada, no reflexivamente, digamos, trabada, etcétera, ¿no? Bueno, digamos, el mejor ejemplo son las encuestas del CIS, que estas sí están bien trabaditas, ¿no? Es decir, si se publicaran las encuestas del CIS en bruto, digamos, aquello pues ofrecería una excesiva transparencia a lo mejor de las cosas, pero evidentemente narrativamente y reflexivamente, cuando se cuece algo puramente informativo, es cuando uno pues empieza a pensar en argumentos a favor y en contra, ¿no? Es decir, creo que esto es importante, ¿no? Y esto llega hasta sus últimas consecuencias con aquello de la sobreexposición de la intimidad y de la privacidad, ¿no?, ocultando realmente muchas veces los problemas reales, que son los públicos, ¿no? Yo recuerdo, desgraciadamente, digo, para ella, ¿no?, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, bueno, pues fue cesada por un vídeo que se conservaba hacía 10 años sobre, a ver, alguien podrá decir, no, es irrelevante, se fue relevante, ¿no?, pero la irrelevancia desde el punto de vista social y político que podía tener el hurto de una crema de 10 euros, cuando el juicio social y político que la institución podría llevar a cabo era absolutamente obviado, ¿no? Pues la exhibición impúdica de lo privado fue precisamente lo que vino a censurar a esta persona, cuando desde el punto de vista social y político era absolutamente irrelevante, ¿no? Pues esa sobreexposición de lo íntimo a veces oculta o enmascara realmente la crítica a lo que es la información más trabada, la reflexión narrativa sobre lo que está expuesto, ¿no? Y yo creo que Chul Han lo explica mucho mejor que yo, claro, lo explica muy bien en un librito que se tarda menos de leer que un partido de fútbol, ¿eh? O sea que se lo... Vale. Solo una pregunta, un Zapata, profesores españoles, muchísimas gracias, está siendo interesantísimo. Dos cosas, la primera, el mercado no son las empresas. El Banco Central Europeo es una autoridad pública. Cuando el Banco Central Europeo cambia las reglas del juego, se carga la ley, no dicta una ley distinta. Lo digo porque hay un momento en el que dices, es que el mercado son 10 multinacionales, no es verdad, son 10 multinacionales, un montón de reguladores y de supervisores. Por lo tanto, cuando el Banco Central Europeo establece un criterio distinto o ordena dar liquidez o tal, pues son reglas del juego que nos da el Banco Central Europeo, que es una autoridad de la Unión Europea. Lo digo porque si no, hay una sensación de que al final estamos en manos de Google, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, no digo que estemos en manos de Google, pero lo que sí digo es que darle más importancia a las empresas, a Iberdrola, que es miembro de emisores, o a Telefónica, o al BBV, o a Santander, de lo que tienen, al final nos desenfoca, ¿no? Porque debemos recordar que yo no estoy para defenderles a ninguno de ellos, pero porque más ellos, ¿no? Pero es verdad que hay que enfocar el tema porque la regulación de mercado y la supervisión, muchos de los problemas que tenemos, con las cajas de ahorros, tal cual, es una... No hay nadie... Bueno, hay algunos de la CNPV, pero son amigos, y a mí tengo muchos amigos del Banco de España, del Banco Central, pero muchos de los problemas han sido problemas de supervisión. Muchas veces haces tantas normas que luego son imposibles de cumplir. En España me parece que hay 100.000 leyes. De las 100.000 leyes, reglas, regulaciones, guías, recomendaciones, pues no hay 100.000 guardias que vigilen las 100.000 leyes, por lo cual el principio general en España es un país súper regulado que se atempera por el incumplimiento general de muchas de las normas. Bueno, que me parece que no me parece bien, pero bueno, que es lo que es. Y luego la sospecha. Los filósofos, la filosofía de la sospecha, en fin, no me voy a meter en su terreno, pero pues a mí, yo estoy un poco cansado de la sospecha, porque claro, si tú no te fías de nada nunca, si yo no me fío de mi padre, si es mi padre, o si me fío de que es de día, porque si yo digo no,
Es que es de día. Hombre, tú es que estás en contra de los vampiros. No, no, de verdad, es que es de día. O sea, que quiero decir que no todo lo que decimos depende de un interés político previo. Y por lo tanto, no vamos a construir todo de acuerdo las dos cosas. No toda la información que se da pública obedece a algún interés. Es verdad, y nosotros trabajamos habitualmente en temas de información, entre otras muchas cosas, y es verdad que la forma de contar un riesgo es completamente distinto. Y yo cuento el riesgo de una manera y digo, no, pero esto no va a pasar, y además he adoptado las medidas para que no pase, pues todo el mundo confiará que esa empresa nunca quebrará. ¿Quién pensaba que iba a quebrar un banco en los últimos años? Pues para que, bueno, en los últimos años ya sí, pero hace unos cuantos años no. Pues nadie. Como los estados tampoco podían quebrar, ¿no? No lo sé, digamos, no. Bueno, pues es evidente que eso ha cambiado. La forma de explicar cuáles son los riesgos financieros, o no, bueno, los riesgos, y sobre el tema de la reputación, que es uno de los objetos de esta, pues me parece fundamental. Sobre todo, desde luego en el caso, ya hablando de bancos, ¿no? O de entidades financieras o de entidades que dan servicio, lo único que tenemos es reputación, lo único que quieren es reputación. Yo porque sigo pensando en banca porque están hace muy poco, hace unos cuantos meses en un banco. Nosotros no vendemos cosas porque lo de, no sé, alguien decía lo de, no sé qué era. Bueno, si vendes bolsos, a lo mejor son unos piratas los dueños de la compañía, pero los bolsos siguen siendo los mejores y los más baratos. Habrá gente que los comprará. Si vendes servicios, como tengas un fallo en tu reputación, estás hundido. O sea que, bueno, que simplemente quería decir que podemos explicarlo todo, pero hay un momento en el que hay que partir de un principio de una cierta confianza en el sistema. Y en segundo lugar, que el mercado al que nos referimos no siempre, no es el libre mercado tal, sino que en gran medida es un mercado regulado y determinado por normas generales que se nos aplican a los intermediarios o los particulares. Sí, yo tenía que decir algo ahí, ¿no? Bueno, no, esto de la confianza, es decir, yo creo que el problema es ese, es decir, que yo creo que la gobernanza neoliberal es precisamente la principal causa de la desconfianza pública, ¿no? Quiero decir, que subvierte la relación entre gobernantes y gobernados. Esto es precisamente, es decir, mediante modos de transacción negociados, digamos, mediante individualización de los problemas y psicologización de los problemas, reemplaza las reglas de derecho público, y esto creo que atenta a la lógica democrática de la ciudadanía y refuerza esa lógica de la exclusión y de la devaluación simbólica de la ley. Es decir, yo creo que precisamente la devaluación simbólica de las reglas públicas está producida por esa conformación de la acción pública con criterios solo de rentabilidad y de productividad. Eso es precisamente lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que solo los valores de rentabilidad y productividad, de eficiencia, etcétera, frente a otros, ¿no? Otros tipos de valores, son los que producen desconfianza de lo público, ¿no? Y es verdad que el Banco Central es una institución pública, lo que pasa que, bueno, digamos que su rendimiento, su pedigrí de legitimidad en cuanto a la constitución del mismo, etcétera, no se puede comparar a lo que son los parlamentos o las instituciones democráticas, ¿no? Digamos que tiene otros mecanismos de control necesarios. Es decir, yo estoy convencido, hay un libro magnífico también, esto de la recomendación de los libros, de Víctor Lapuente, que no es un tipo de izquierdas, por así decirlo así, que es Organizando el Leviatán, que se acaba de publicar la semana pasada, que yo recomiendo también a todos, que dice que el punto es esa colaboración entre los expertos y los ciudadanos, ¿no? Pero lo que no podemos es delegar en los expertos las tareas que la ciudadanía le compete, ¿no? Y que los gobiernos democráticos tienen. Yo creo que ya tenemos que, si no vamos más con la siguiente sesión, ¿no? Lanzamos una última y sí que aprovechándome de mi posición aquí en la esquina y perdón por este abuso de posición dominante. Quería hacer una pregunta que, aunque tiene que ver con el debate que se ha mantenido por parte de los dos ponentes, quería dirigírselo a José Antonio. Porque, digamos, por ya invocar hacia las siguientes mesas. Voy a poner un ejemplo en relación con nuevas obligaciones de información no financiera en el ámbito, no en el ámbito europeo, una cosa que nos hemos ido encontrando primero en California, después en el Reino Unido por la Model Slavery Act, las obligaciones de
digamos, expresar y dejar testimonio de la información no financiera de la empresa, de cuáles son las acciones realizadas para prevenir que en la cadena de distribución de una gran multinacional, pongamos el ejemplo, y voy a ponerlo porque es ella la que ha salido a tomar posición, una posición un poco confusa, como Nestlé, por ejemplo, que es una empresa que trabaja directamente con el producto bruto, materia prima producida en África, en América, etc., ¿no? Y la última, que ha sido la ley australiana, la Modern Slavery Bill de 2018, de este mismo verano, en el que supuestamente se da, no es una vuelta de tuerca, será pues, a lo mejor 36 grados de tuerca a esta serie de obligaciones. Entonces lo que planteaba, simplemente efectos de primer diagnóstico. Nos encontramos realmente ante un cambio de reglas de derecho público es decir, rendir cuentas ante el regulador, a un cambio a rendimos cuentas ante el consumidor, porque eso afecta a mi marca, y resulta que a partir de ahora la deterrence de cumplir o no cumplir con las normas va a ser, digamos, una cuestión de mi cuenta de resultados ante mis consumidores. ¿O esto no va solo hacia los consumidores por el retorno que me puedan traer a mí, sino que estamos hablando de un primer paso hacia regulaciones jurídico-públicas, es decir, hacia retratarme ante agencias públicas? Es decir, ¿nos encontramos ante un desvío total o es un primer paso? Porque las tomas de posición que ha habido aquí con este tipo de cuestiones han sido diversísimas, desde las organizaciones no gubernamentales más activistas que han dicho todo esto es filfa, si ustedes no ponen multas, esto es como no poner nada, esto es simple, digamos, no un soft law, sino un pluma law, no llega a ser nada, y quienes dicen, oigan, para comenzar con una normativa de la extraterritorialidad de estas características, por supuesto es necesario comenzar con el grado 1, no vamos a comenzar con el grado 10, ¿no? Digamos, para invocar, digamos, de la reflexión general de esta mesa hacia lo que viene después. Vamos a ver, mi opinión, estamos todavía al inicio del proceso, a pesar de que supongo que luego viendo un poco el panel de ponencias, está claro que sobre todo para los menos versados van a salir que se está haciendo ya mucho, hay una enorme cantidad, hay una hiperinflación en estos momentos de recomendaciones y demás, y nadie se quiere quedar, digamos, atrás en esa competición. Nadie quiere decir, yo no me he sentido aludido por el pistoletazo de salida. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente el pozo cultural y el marco normativo regulador de cada una de las áreas de geografía, desde el punto de partida de las firmas multinacionales, es determinante. Eso es determinante y unos llegamos, digamos, desde un punto bastante más previo, y para nosotros solo son los primeros pasos, y podemos estar teniendo que concitar una integración y una coordinación internacional con quien viene más adelantado. Yo por eso hablaba de lo de la humildad. Creo que en muchas ocasiones no cabe pensar que el que va por delante nuestro ya es mejor por ir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los que llegamos por detrás con la modestia y los complejos con los que nos hemos sumado, aparte de estos movimientos, conocemos bastante de las situaciones de los que están en vanguardia, y hemos sido capaces de analizar que hay algunas deficiencias en esa vanguardia que no están suficientemente satisfechas, que se han ido acostumbrando rutinariamente, y yo quería hablar también de ello, rutinariamente a un modelo con el que creen que están satisfaciendo esas cuestiones. Y la segunda de los elementos que quería poner encima de la mesa, el terremoto que ha provocado las crisis, por no hablar solo de una crisis, yo creo que está modificando en un aspecto a veces cosmético, pero está llegando a modificar la composición y la configuración de los consejos de administración, y después está volviendo a permitir recuperar, o obligándoles a recuperar, cada uno que coja el término que quiera, determinados preceptos o principios que habían sido desalojados de las reuniones de esos consejos de administración. Y entonces surgen compañías, como algunas de las citadas, en que se dan cuenta que la preocupación no puede exclusivamente basarse en una cuestión, y que les va a obligar, primero, a tener en cuenta otro tipo de finalidades, de objetivos o de éxitos, y en segundo lugar, a hacer una tarea pedagógica con los inversores de los que habéis hablado antes, no sé qué tipo de inversores, pero con los inversores, para decirles, es que menos es más y menos es mejor. Es mejor un 3% de ganancia durante 30 años que un 8% durante mucho menos tiempo. De cara a la estabilidad del negocio, de cara al propio sistema y de cara a generar algunas de las lealtades
que en los últimos tiempos se han perdido. Todo el mundo tiene sensación de culo caliente, quiere salir rápido de los lugares, entra en los mercados y sale de esas compañías y de esos mercados única y exclusivamente con un ítem. Queremos empezar a que haya dentro de los consejos, en la forma de actuar en las empresas por las decisiones que se implementen y en los receptores de la información, de los productos y de los servicios, que pongan más elementos sobre la mesa a la hora de decidir si sí o sí.